Estimados compañeros docentes, me da mucho gusto saludarlos en esta sexta sección ordinaria de los consejos técnicos escolares. Seguimos trabajando para que se den las condiciones indispensables para un futuro regreso a clases presenciales, considerando semáforo verde, docentes y personal administrativo vacunados y el acuerdo voluntario. Cuando se tengan condiciones de higiene en nuestros centros educativos, regresaremos gradualmente, todo esto con seguridad. En esta sexta sesión ordinaria de los consejos técnicos escolares, revisaremos los avances de la estrategia para favorecer la gestión de las emociones propuestas en la sección previa. En conjunto con la Secretaría de Salud, coordinaremos la implementación de una plataforma digital y ofrecer recursos en línea en estos temas. Ustedes podrán acceder de manera voluntaria y así fortalecer sus habilidades socioafectivas y la de sus estudiantes. Es muy importante que nos transmitan sus reflexiones sobre su estado emocional, el de sus estudiantes y el de su familia. Asimismo, que nos compartan las actividades que pusieron en práctica y los resultados a los que llegaron. La intención es dar continuidad a esta estrategia, es decir, seguir realizando acciones para que niños, niñas y jóvenes reconozcan sus emociones y las manejen de manera adecuada. Buscamos que ustedes fortalezcan la estrategia incorporando actividades para desarrollar la resiliencia. Recordemos que el desarrollo de las habilidades socioemocionales y en particular la resiliencia es factor determinante para superar cualquier afectación emocional causada por el distanciamiento social generado por la pandemia. Es muy probable que encontremos a niños, niñas y adolescentes que sufrieron pérdidas o que presentan angustia, temor al contagio o que les cueste relacionarse con sus compañeros. Sobre todo, si cambiaron de escuela, de ciudad o incluso de país, como sucede con los migrantes de retorno a México, entre otros casos. Nosotros mismos hemos sentido pérdidas, ausencias, emociones encontradas y confusas, porque también somos seres humanos. Por ello es importante fortalecer el aspecto socioemocional. Es un tema al que daremos atención, no solo durante esta etapa de educación remota y en la transición hacia los aprendizajes presenciales, sino de hoy en adelante de forma continua. En esta sesión del Consejo Técnico Escolar también debe servir para analizar los resultados del aprendizaje del segundo periodo de evaluación en medio de estas condiciones extraordinarias. Partiremos de ellos para establecer acciones y dar continuidad a la formación integral de los estudiantes, en particular de quienes requieren reforzar los aprendizajes esperados y para los estudiantes con comunicación intermitente. Como es de todos sabidos, a finales de marzo concluyó el segundo periodo de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Con esta información, los colectivos docentes debemos reflexionar y analizar acerca de las estrategias de enseñanza que hemos implementado. También sobre el tipo de actividades que pueden trabajarse con los educandos, las formas de evaluar y sobre todo las posibilidades reales que tienen las familias de apoyar a sus hijos e hijas. Hoy nos toca definir qué podemos hacer mejor para apoyar a los estudiantes que más lo necesitan, a fin de que logren aprendizajes relevantes y duraderos. Estimados compañeros y amigos, desde junio de 2020, la SEP advirtió que para nuestras niñas, niños y adolescentes, la pandemia y sus efectos temporales, como el aislamiento social, podría ser causas adicionales de deserción y luego de abandono. Trabajamos para tener cifras oficiales en lo referente al abandono escolar, las cuales se darán a conocer cuando estén debidamente consolidadas. Nuestras proyecciones apuntan a que irá disminuyendo conforme se dé la reincorporación de docentes y alumnos a las clases presenciales. Una de las medidas para el regreso a clases es un sistema de alerta temprana personalizada. Y esto considera el tratar de diseñar y detectar rápidamente posibles casos de abandono escolar para actuar a tiempo, buscando a cada estudiante en lo personal, para que nadie quede fuera de los aprendizajes. La SEP acordó lo anterior con docentes, directores, directoras y supervisores. Es una estrategia a nivel nacional que se ha reforzado a nivel estatal con el apoyo de todos ustedes.
Hemos buscado a niñas, niños y jóvenes que no se presentan en los primeros días de clase para convencerlos a ellos y muchas veces a sus familias de que el camino correcto es continuar con los estudios. Esta decisión puede cambiar definitivamente sus vidas. Amigas y amigos, antes de finalizar este breve mensaje, quiero expresarles mi reconocimiento por el compromiso y profesionalismo que han mostrado durante este periodo tan difícil que hemos vivido todos. Reitero mi optimismo por un pronto regreso a clases presenciales, a nuestro segundo hogar, que es nuestra escuela. Muchísimas gracias.